¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso. Este es Pirate Dev Radio. Como siempre, yo soy Miguel Enríquez y conmigo está Gerardo García. ¿Cómo te encuentras, Gerardo? Hola, buenas noches. Gracias por invitarme otra vez. Me encuentro bien y pues ya teníamos un rato que no nos juntábamos. Creo que se pasó un poquito más de lo que es regularmente las 3, 4 semanas que, que en las que hacemos esta pequeña reunión, pero pues bueno, aquí estamos con todas las ganas. Vientos, vientos. Sí, pues sí nos tardamos un poco esta vez, pero pues así es esto. Tenemos que coordinarnos y pues aparte esto lo hacemos por amor al arte, así que las cosas como son, ¿verdad? Así es. Muy bien. Y pues ¿cómo te fue en las vacaciones? ¿Tomaste vacaciones, verdad? En este ratito. Sí, fui un ratillo ahí, a pasear. No tuve mucho, como cosas que atender del trabajo, así es que estuvo tranquilo un par de semanitas y aproveché. Pero pues ya sabes que en cualquier rato se puede prender el cerro. Sí, sí entiendo. Bueno, pues en mi caso yo tuve la oportunidad de usar el presupuesto que nos dan para salir de viaje, como quien dice, pues, que te vayas a una convención, una conferencia o cualquier cosa similar. Eh, pues es un budget así como... es bastantito, o sea que lo puedes irte a unas dos conferencias si sabes administrarte bien. En mi caso, yo lo que hice fue que me compré unos libros y luego me fui a Guadalajara, al Posadev. Estuvo Ah, bien qué la, chido. la convención, la conferencia. Fue de varias comunidades de desarrolladores. A mí lo que me interesaba era ir a las pláticas de DevOps. Y fui a Ajá. tres pláticas en ese rato. Estuvieron buenas las pláticas, nada más de hecho es ahorita tema para el podcast. Lo puse como tema porque en una plática hicieron una pregunta relacionada a microservicios. El expositor estaba hablando de microservicios, se fue creo que la primer charla de la conferencia y hacía la pregunta a una de las personas y dijo, no, pues lo que pasa es que tengo un microservicio, se supone que es un antipatrón que tú tengas una base de datos compartida entre microservicios. Entonces tengo una transacción que llega, luego se va a tardar un rato y necesito hacer que en otro servicio aparte también haya una transacción, pero haz de cuenta que como que decía, es que tengo que ejecutarlo de tal manera que las dos se ejecuten bien, o sea, como un two-phase commit. No sé cómo puedes traducir commit. Un Sí, eso sí, no creo que haya una traducción no muy estoy adaptable. no entiendo más bien el concepto, pero en una base de datos cuando tú haces un commit en una transacción es que la transacción se va a ejecutar y es atómica, ¿verdad? Ya no la vas a poder deshacer. Entonces lo que la persona más o menos quería, lo que yo entendí es que la persona quería hacer básicamente commits en dos microservicios. En este caso yo ya he hecho algo similar en lo que es mi compañía. Es un patrón de microservicios que se llama Saga. Lo que pasa es que con Sagas tienes un orquestador y la idea básicamente es hacer lo que decía esta persona. Vas a tener otro tercer microservicio y vas a hacer que ese microservicio haga las operaciones en los otros microservicios y que se encargue de que si las operaciones fallan, pues coordinar las cosas. A lo mejor con un ejemplo se entiende mejor. Básicamente digamos que tú tienes este inventario y tienes órdenes y tienes un microservicio para hacer los pagos. Entonces, suponiendo que te llega una orden, tienes que ir primero al microservicio de inventario, quitar un elemento del inventario, algún producto alimentario, y luego tienes que ir con el microservicio de pagos y entonces decirle al banco, sabes que reténme el crédito porque la persona acaba de hacer la orden. Y básicamente si alguna operación falla, el servicio de medio que nosotros le llamamos al orquestador tiene que encargarse de que, bueno, falló en la parte del banco, entonces tienes que hacer una operación de compensación, se le llama. Esa operación de compensación es básicamente decirle al banco, ¿sabes qué? Ahora dale crédito, porque ¿te acuerdas de que te pedí que le retuvieras? No, ahora dáselo, se lo regreso. O en dado caso de que ya estuviera, ya ves que el banco te retiene por 1 o 2 días, en dado caso de que eso ya haya pasado, pues decirle, no sabes qué, entonces le voy a regresar el dinero.
Y es básicamente lo que se trata Sí, el patrón de sagas. Eh, sí. Bueno, aquí lo que estoy entendiendo es que las operaciones son atómicas y los servicios que están recibiendo las directivas no saben que se está haciendo la operación como parte de una transacción. mm, No tienen por qué saber ese detalle, o sea, simplemente hacen una operación por ejemplo, que les da un beneficio a un cliente y la siguiente operación se la quita, pero a los ojos del servicio que lo implementa, esas dos operaciones pueden estar completamente separadas una de la otra. ¿Es exactamente. así? Ujú. Sí, y ahí lo que te digo es, la separación tiene que estar ahí básicamente porque tú tienes dos bases de datos separadas. Entonces, digamos que tú tienes acá un Postgres, este, la transacción sí la puedes ejecutar dentro de ese Postgres, ¿verdad? Pero como la base de datos está en otro Postgres, no puedes hacerlos que se sincronicen. O sea, hay muchas formas de hacerlo, pero en microservicios es un antipatrón tener bases de datos compartidas. Por eso es que tú tienes que orquestar esto. Sí. Y me Ahora, imagino que estamos hablando de un par de servicios, pero cuando estamos en un caso real donde son 30, bueno, tal vez 30 es un número algo inflado, pero no hey, sé, 5 a 8 fuentes de verdad que tienes que hacer afectar así, hacer cambios destructivos, pues se vuelve la complicación se exponencia. exactamente. Entonces, ahorita estoy poniendo, vamos a poner en los links del chat, hay una plática muy buena en GoTo, fue del año 2015, en esta conferencia, creo que fue la primera vez que yo escuché de eso. Es una persona de Microsoft, una desarrolladora que se llama Katie McFrey. Y lo que hace es que ella lo describe, pero haz de cuenta que ella hace el ejemplo un poco más extendido, como por ejemplo cuando vas a hacer unas vacaciones. Entonces tienes que poner el hotel, tienes que poner, rentar el carro, tienes que comprar los boletos de avión. Y entonces lo que ella hace es que hace la descripción de que, mira, hay varias cosas que tienes que tomar en cuenta, pero básicamente ese es el fundamento del algoritmo de sagas. Es tienes que hacer transacciones, si las transacciones fallan, tienes que hacer operaciones de compensación. Básicamente es eso. Entonces, eso es lo que ¿Y qué estaba pasa? preguntando el chavo. Eso es lo que estaba preguntando el chavo, pero creo que el expositor le dijo, no, pues es que usan Service Bus. Y, Ah, ya. y lo raro es que estaba poniendo un link de mi empresa, pero nosotros no recomendamos Service Bus. Nosotros decimos que es algo que no quieres implementar y aparte no resuelve ni siquiera el problema del que estaba hablando el chavo. De todos modos, también voy a dejar el Tech Radar de mi empresa. Es una herramienta que nosotros tenemos y voy a poner ahí en la descripción de por qué no nos gusta usar Enterprise Service Bus. Pues parece ser que eres la persona indicada para estar en esa conferencia y escuchar toda esa conversación, sobre todo si alguien puso un recurso directamente relacionado a tu empresa. Eso es como que, Sí, no, eh, la estaban, en muchas presentaciones usan así material de mi empresa. Principalmente por Martin Fowler, porque él tiene así su Blicky y de ahí muchos patrones y muchas cosas que buscas, lo primero que encuentras es el Blicky de él. ¿Cómo ves? muy bien. Vientos, entonces, pues bueno, ya habiendo pasado ese tema, am, me traje un link bien No, interesante. antes de que pases al siguiente tema, Dime. bueno, y porque dices que tu empresa tiene un presupuesto específico para que la gente vaya y lo use en conferencias. Sí. Este, También hubo algunos de mis compañeros que se fueron a una, pero en vez de irse a la más barata que encontraron, se fueron a la más cara, se fueron al Reinvent. Sí, el AWS. Oye, sí, sí, cierto. Hay un montón de personas que Sí, también acaba de conozco ser que se hace fueron. como 2 o 3 semanas, ¿no? No, una semana, de hecho. Ey, sí. Y la verdad es un evento así increíble. Creo que los boletos están ahí cerca de los $2,000 o algo así. Ay, justo en la pobreza. Sí, pues es un evento de una semana y luego te dan pues estadía de hotel y te dan eventos después de las conferencias, pues hay networking events y todo ese rollo. Y luego Ey. hasta hay un festival de música. Dicen que es Ay, como no, que es como del tamaño de Coachella. Aunque luego ya estaba investigando que ese evento está ahí en Las Vegas y
Amazon lo único que hace es este, colgarse de ahí. O sea, ellos no tienen que organizar nada de eso, sino simplemente compran un montón de boletos. Y entonces ya te vas tú a... Lo que se me hizo muy curioso es que, pues, me tocó estar en Vegas en uno de esos días de Reinvent. Yo no fui a Reinvent, pero sucedió que estaba ahí por el viaje que te digo que tomé. Ujú. Y había, generalmente cuando vas a Vegas, pues todos los ads en las calles, pues son normales, ¿no? De ropa, de marcas de zapatos, de reloj, de lo que sea, ¿no? X. Pero en esa semana había puros billboards así como espectaculares de Datadog o de Cassandra o de puras herramientas así de DevOps. Bien, entonces. Sí, Fue no, pues bastante, como esa, como que fuera de lugar, como que cuando te sientes que es algo que no sabes por qué tiene que estar ahí, la verdad. ok. No, pues sí, sí entiendo. Es que también AWS es de los proveedores de la nube más importantes y yo diría que el más importante. Y va mucha gente y lo que te interesa es vender, ¿verdad? Pues de hecho, yo pienso que eso son muchas conferencias. Muchas conferencias es básicamente grandes comerciales. O sea, las charlas son unos Sí, comerciales enormes de lo que está pasando, pero pues está bien porque te interesa estar informado, ¿verdad? De qué es lo que está pasando. Más que sí, como que si es un pero secreto a voces. la verdad, tengo compañeros que fueron y te digo, son ingenieros muy, muy, muy capaces y con muchas habilidades bajo su cinturón. Este, eso se escuchó raro. No, me refiero estaba haciendo la analogía como del tool belt, o sea, así como tu Ah, cinturón de sí, herramientas. Entonces tienen claro. muchas herramientas en su cinturón. Pero bueno, entonces, algunos de ellos fueron y me dijeron que no se les hace que sea algo que le pueda sacar mucho provecho a alguien experto. O sea, si tú ya eres experto en AWS o en servicios de AWS, no te va a servir de nada ir ahí. Eso es más como gente eh, que apenas está empezando con los servicios o ya intermedia. Mm, Porque sí puedes aprender una que otra cosa nueva yendo a las puras pláticas. Pero si ya eres así avanzado, todo lo que veas en las pláticas va a ser ya como ya lo has visto de alguna u otra forma y a lo que le puedes sacar más provecho es el networking. Tal vez si te toca así la suerte. Imagínate que estás haciendo una implementación en Dynamo DB y llevas un rato golpeándote la cabeza contra la pared con algún bug así como exótico y de repente ahí en el Reinvent te topas con el jefe de ingeniería de Dynamo, por ejemplo. Y o sea, eso es a lo que mucha gente le tira, como si eres así como un ingeniero ya más avanzado, no te metes a las conferencias, nomás te vas así como stalkeas a las personas que trabajan en AWS sí. y los tratas como de reconocer por cara y luego te vas ahí a los kiosquitos a ver dónde están, a ver si los encuentras. Y luego los atacas con preguntas. Es algo muy, muy botana. No, pues está bien. Sí, pues el networking a veces es el bueno. Hay conferencias en las que yo he ido, pero he ido de fan. O sea, voy específicamente por una plática y casi casi voy nomás a tratar de conocer al autor. Pero no, sí me veo muy stalker, o sea, con esa clásica de te sigo en Twitter. No, no creo que sea una conversación muy cómoda. Entonces, así como que, no, mira, tengo esta pregunta y ya que estamos en eso, no seas malito, fírmame este libro, ¿no? Ah, así, fíjate que se me pasó, pero acá también en la chamba una vez fue ah, Martin Fowler precisamente y para eso iba a salir el libro de refactoring ya con JavaScript. No lo encontré así en una librería local y ya era muy tarde para pedirlo por Amazon. Y ya fue que ya no lo pude Changos. conseguir firmado. Pero sí, ya tengo varios libros firmados que también mismos de la empresa de personas que están haciendo, que hicieron sus libros. Pues podrías haber hecho la de fírmame esta servilleta y luego la servilleta se la pegas al libro cuando te llegue. Sí, esa también puede Este, estar buena. a la persona que le pude haber pedido un autógrafo y no lo hice fue a Martin Odersky, El de escala. el creador de Scala. Sí. Lo tuve así enfrente un rato y eh, me sentía raro porque esa vez que fuimos, me acuerdo que fuimos una amiga y yo, y ella también está en el rollo de Scala. De hecho, yo como que le hice mucha evangelización de Scala y luego ella fue y se enteró de esa conferencia y me invitó. Y yo ya tiene un rato que ya no hago escala, pero Ok. le dije, pues vamos, viejos tiempos.
pero no sabía que iba a estar ahí Martin. Entonces, cuando entró, ella y yo nos pusimos así como que, "Ah, ¿qué está pasando?" Este, y Vientos. ya, pero luego ahí es donde te das cuenta, porque pues el resto de la gente era así como que, ay, este viejito tan buena onda, ¿quién es? ¿Qué onda con él? O sea que no lo Habla muy reconocieron. curioso. Sí, claro, pues no. Y entonces ahí sí, o sea, por eso también fue que no me arrimé a pedirle, porque la gente lo tenían así como que, como si fuera cualquier expositor de una conferencia serie B. Ah, Este, caray, y órale. yo, y ya me iba a ver muy mamón. Si me acercaba y le decía, me das un autógrafo y a todos se iban a sacar de onda. Claro, claro. Y también mi amiga dijo, no, no, hay que dejarlo en paz. No, probablemente no sea buena idea, lo vamos a poner en vergüenza. Y Sí, ya. Y sobre todo porque los dos somos mexicanos, ¿no? Y se iba a ver así como de que, bien novios. señor, señor. No, pues así pasa. No, es que yo la verdad es que sí me trato de quitar la vergüenza porque son oportunidades que no se vuelven a dar. Entonces, yo pienso que no, pues así me voy a ver muy gandalla, pero oye, ¿me firmas un autógrafo? Sí, no. Sí, pues, y luego también por acá, bueno, sí, en el área de la bahía, sí luego te andas encontrando el, pues como también como personalidades, ¿no? Claro. Y ya ves que contrataron al James Gosling, lo contrataron acá para, ¿dónde está ahorita? Es el creador de Java. Sí, 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 es una empresa. Y No me acuerdo ahorita dónde está, pero sí. sí, bueno, sí, no me acuerdo dónde está ahorita, pero o sea, alguien me había dicho de como de que, sí, se lo han encontrado ahí en las calles, en el Fisherman's Wharf de San Francisco. Y yo, no manches, neta. Oh, ya, ese lugar es legendario también, ¿no? No lo cerraron hace Sí. poquito. No, bueno, es bastante turístico, no lo cierran. Oh, ok. O solo que te refieras algo dentro del Fisherman's Wharf, pero Ay, no recuerdo, sí. pero sí leí que cerraron también un bar que era muy popular ahí en el valle. Que pues sí, Ajá, donde había muchas personas que decían que habían iniciado sus empresas y por pláticas en ese bar. Igual ajá. después lo busco. Pero sí, ahorita están trabajando en Amazon Web Services. James Gosling. Te lo estoy Sí, googleando. chido. Sí, yo también lo traté de buscar rápido, pero creo que tu Google Fu es más diestro que el mío. Sí, pues como ves. Sí, pero ahí luego tengo que tener aquí mis libros ya preparados para cuando me encuentre con alguna celebridad para que no me pase lo que a ti. Sí, básicamente. No, pero sí, ¿Y qué más, sí. qué más traes ahí en la listita de tópicos? Mira, traigo ahorita como que un tema. Espero que nos dé tiempo de todo, pero básicamente es esto. Ahorita yo tengo una bronca con un linter. No sé si te ha pasado que estás haciendo código. Yo realmente no tengo los git hooks realmente no me gustan, pero hay veces en que los ponen, entonces el linter dice, ¿sabes qué? Se te pasó un espacio entre un corchete y un paréntesis. Y lo malo es que estoy acostumbrado a que siempre formateo el código inmediatamente después de escribir una línea, así como si tuviera un tic, un trastorno obsesivo compulsivo de hacer eso. Antes era guardar, pero como ya uso IntelliJ, pues ya no guarda, ya guarda automáticamente más bien. Entonces ahora lo que hago es Sí. formateo. Y me pasó que andaba bien enojado un día acá de malas y puse acá en el Slack de Coders México, le puse, no, pues que todo el mundo acá, este, ¿cómo dije? Algo así de que no, pues los programadores esas cosas de los linters que es pura cosa superficial, nos encanta poner eso en nuestros proyectos, pero cuando se trata así de rigor matemático, realmente nadie quiere. Y no, Ujú. se desató el ten del mame. Básicamente lo que me dijeron, no, pues es que es básicamente dos lados de la misma moneda. Por un lado están los linters, que realmente es cosa estética, y por el otro lado tú estás poniendo rigor matemático. Ya me pidieron un ejemplo. Les puse dos que había usado así recientemente. Uno era una máquina de estados. No sé qué tan familiarizado estés con una máquina de estados. Y el otro ejemplo era métodos formales de pruebas. Y ese sí está un poco, bueno, está muchísimo, muy extenso. Um, Básicamente el de máquina Sí. de estados,
Hay un artículo que me encanta poner cada vez que alguien habla así de poner rigor matemático a algo o ponerle una máquina de estados a algo, es un post de, ahí como del 2011, ya está viejísimo, pero se llama, o más o menos la traducción es ¿por qué los desarrolladores nunca usan máquinas de estados? Y básicamente el autor está referenciando otro post de Shopify en el que ellos implementaron una máquina de estados para varias cosas. Y entonces él lo que dice es que sí pusieron ese post, mucha gente estuvo de acuerdo, pero pocos son los que realmente lo quieren implementar. Y eso me pasa mucho, ¿eh? Me pasa mucho en el trabajo porque siempre me dicen, no, pues es que es overkill para lo que queremos hacer. Sí. Pero cada vez que alguien me dice que algo es overkill, yo lo que les digo es que todo es overkill hasta que no lo es. O sea, todo está de más hasta que no lo está, hasta que ya de plano no lo está. Y entonces ahora sí ya, aunque lo quieras meter, es muy difícil. O hay veces en que ya Sí. mejor, siguiendo esa falacia ¿cómo se llama esa falacia? En español sería como que de, la de, ay, ya se me fue el avión. Pero básicamente lo que está diciendo es que ya le invertí mucho tiempo a esto y si vuelvo a hacerlo desde el principio me voy a tardar más y voy a perder dinero. Cuando realmente, Sí, como pues, que el costo ya, el sunken cost de las es cosas. esa mera, es la Sí, pero falacia, no sé. no sé cómo se Ajá. traduce, no sé cómo se Sí, traduce. no tampoco. Como de costo perdido Pero, o costo, ajá, sí, como de costo ya asumido. ajá. Entonces, Pues dime. tengo mis puntos al respecto. Em, no sé, bueno, no. Me imagino que lo que dices de state machines es como de decir, una máquina de estados tiene un número finito de estados. Entonces, una prueba así completa de una máquina de estados sería probar cada uno de los estados de esa máquina. O sea, simplemente es verificar que tu código, cuando estás trabajando en el código, no estás alterando los resultados que da de Ujú. una forma que no sea intencional. Sí. Y entonces pero esas pruebas son demasiado exhaustivas y hay personas que tal vez no le ven el valor. El overkill que las personas están diciendo es que no le ven el valor de Claro. implementar cada uno de los estados posibles al hacer tus pruebas. Entonces, de ahí viene el famoso, bueno, el dichoso happy path, de que Sí. si vas a hacer una prueba, probablemente prueba el caso más común y pues alguno de los casos secundarios más ocurridos y hasta ahí le dejas, esperando que eso pues, te dé una superficie de testing suficiente para, no sé, yo lo veo mucho como de la regla del 80-20, ¿no? Ey. Generalmente el 80% de los casos van a ser cubiertos por el 20% del código o algo así. O hay gente que tiene como esa métrica. Puede ser más o puede ser menos, pero es como un dedazo ahí de 80-20. Sí. Este, no sé si es por ahí por donde te vas refiriendo a todo esto del testing de la máquina de estados. Sí, haz de cuenta que eso es precisamente lo que acabas de explicar. O sea, cuando hacemos TDD, regularmente lo que hacemos es creamos una prueba que va encaminada hacia el happy path, digamos. Entonces, a través de una serie de pruebas que fallan y irlas corrigiendo, tú hiciste el happy path, pero realmente no estás probando pues lo que no es el happy path, ¿verdad? Sí, no, ajá, no es una prueba exhaustiva. No es una prueba exhaustiva, exactamente. Entonces, ahí es la clave de lo que, primero de cómo agregar matemáticas a lo que estamos haciendo. Entonces, para mí una máquina de estados, realmente lo que tú estás probando son las transiciones de estados. O sea, no estás probando que el estado esté ahí, estás probando las transiciones. O sea, tú das una entrada, tiene que haber una transición de estado. Entonces, si nada más haces el happy path, realmente tu máquina de estado se puede quebrar. ¿Verdad que sí? Entonces, regularmente no nomás hacemos el happy path, sino que también tratamos así de lo que nos acordamos. Es que ahí viene el punto de todo esto de métodos de pruebas formales, que tú nada más estás probando de lo que te acuerdas. Regularmente siempre tienes bien en mente el happy path y luego después de eso tratas de probar bueno, si le paso null aquí o si le paso un número más grande de lo que es o de lo que no es, pero muchas veces tienes que tener el dominio de lo que estás haciendo, tienes que tener la prueba y tienes que estar codificando otras pruebas. Entonces es algo así como que no es exhaustivo, así como tú lo dices.
Y yo lo que le digo a las personas es, también está el Yagni, ¿verdad? Aquí el mismo autor lo pone en el post, y lo que dice es que ya nos fuimos al punto de que ya todo lo ves como si fuera overhead. Pero yo lo que pienso de eso es que tú realmente estás subestimando la complejidad de lo que estás haciendo. Mm, Y entonces la persona te dice, es que es un catch-22, o sea, la parte esa que decía antes de que todo es overkill hasta que no lo es. Como cuando llegas con un programador de React y lo primero que te dice es que, bueno, para hacer una aplicación de React, lo primero que tengo que meter es este Redux para el estado. Pero en ningún momento tienes que meterlo. O sea, puedes empezar así con React basiquito y luego ya después ir, conforme se van haciendo las cosas más complejas, ya puedes meterlo. Pero hay gente que inmediatamente mete todo eso y mete de lo que ya hablamos siempre, de que mete las 1000 dependencias de Node. Cuando sí, realmente no lo necesitas. Entonces tienes que tener un balance, pero yo lo que pienso aquí es que ¿cómo te diré? Con matemáticas puedes hacer pruebas exhaustivas, y también puedes crear modelos y que haya formas de probar esos modelos. Entonces, hay una, dentro de este post del que estoy hablando de máquinas de estado, no lo mencionan como tal, pero más o menos te da una idea de lo que quieres hacer. Entonces, cuando les puse esto, también como que sí hubo así ¿cómo traducirías pushback? Hubo así como que resistencia, como que decir, resistencia. sí, básicamente de que, ¿sabes qué? Pues una máquina de estados también es overkill. O sea, y aquí lo que te está tratando de explicar la persona del post es que no, pues realmente no es overkill. O sea, por eso Shopify se transicionó a eso y ellos mismos dijeron, si hubiéramos usado esto desde el principio, no hubiéramos tenido tantas broncas. Entonces, el problema es que tú no puedes, tú no puedes decir los beneficios de algo hasta que ya está. O sea, es muy difícil de dar los beneficios de algo hasta que ya está implementado. Pero regularmente ya cuando ves los beneficios de algo es porque tú ya tienes acá, digamos, en términos coloquiales, el cochinero detrás y ya está muy difícil que lo cambies, ¿verdad? Entonces, como Sí, que esa es la idea de este post. Y consecuentemente, aquí estoy poniendo también en pantalla, en una conferencia que se llama Strange Loop. Yo fui a la del año pasado, de esa, creo que la del 2018. Hubiera querido ir a esta conferencia nomás para preguntarle más cosas la persona que está aquí. Lo estoy poniendo en pantalla, pero básicamente la conferencia se llamó, bueno, la plática se llamó, ¿cómo traduces correctness? ¿Es correctitud? Co- sí, pues sí, correctito. correctitud. Correctitud de pruebas de sistemas distribuidos con Isabel. Y tiene un gráfico que me encanta, así para ponerlo así de por qué las pruebas formales están mejor, porque te dice, mira, tienes básicamente una línea, ¿verdad? Entonces te pone ejemplos específicos de un lado y luego todas las posibilidades del otro de la línea. Y luego te pone 4 divisiones, te dice pruebas unitarias del lado izquierdo. Y te dice pruebas unitarias que tú te acuerdas de ejemplos específicos y tú estás haciendo pruebas para eso. Y luego lo que le sigue es eh, pruebas basadas en propiedades o property based testing en inglés. No sé, tú que trabajaste con Scala, hay uno que se llama Scala Check. Ajá, sí. Entonces el Scala Check, corrígeme si me equivoco, ¿verdad? Pero lo que yo entiendo es que el Scala Check, das un patrón de entradas. Esas entradas, básicamente Scala Check va a tratar de ejecutar tu programa con todas esas entradas y ver si hay errores. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, ese es el Property Based Testing. Y luego hay otro que se llama un poco mejor, que se llama Model Checking. Da un ejemplo que se llama TLA Plus. Básicamente lo que hace el Model Checking es que tú estás diciendo, mira, ¿sabes qué? Voy a tratar de mi algoritmo poner un modelo o codificar un modelo en un programa y entonces voy a tratar, el programa va a tratar de meter entradas a tu programa de tal manera que se rompa el modelo. ¿Cómo de tal manera que se rompa el modelo? Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo que más entiendo ahorita es, tú tienes enteros, ¿verdad? Entonces hay overflow de enteros. Entonces, Ujú. si tú asumes que en programación la suma es transitiva, sí, creo que esa es la propiedad correcta, estás Sí. mal. Porque si le pones integer, en Java, por ejemplo, es integer.maxValue más uno, ¿qué te va a dar? No te va a dar lo mismo que sería integer punto maxValue más 2 menos uno, ¿sí, verdad? Entonces no es exactamente lo mismo.
¿Por qué? Porque hay un Entiendo. overflow. Entonces lo que estás haciendo ahí en el model checking es que va a tratar de meter cosas así a tus pruebas automatizadamente, ¿verdad? Lo tienes que definir dentro de tu modelo y entonces ahí te va a decir, mira, de acuerdo al modelo que tú me diste, tu software no está cumpliendo con ese modelo o sí está cumpliendo con ese modelo. Y si no lo está cumpliendo es con esta entrada. Sí. Entonces está bien, bien chido. Yo sí utilicé un rato Scala Check, principalmente cuando estaba aprendiendo Scala, porque uno de creo que era el mismo Dersky, el que estaba dando ese curso en Coursera y entonces hay unas pruebas que ya las estás haciendo con Scala Check. Sí, ya entiendo. Ajá, y ya, Bueno, no sé, bueno, si quieres te dejo terminar, pero tengo ahí como un contraargumento para eso. ajá. No, ya para terminar, ya nomás dice, lo que tienes es, y ya del otro lado de la rayita esta de la línea, es pruebas formales, que básicamente ya tienes un algoritmo, creas una prueba formal y entonces los errores ya no se pueden representar en tu algoritmo. Entonces, es como si tú quisieras agarrar, digamos, el ejemplo que se me viene a la mente es, tú tienes en una enumeración en Java, entonces tú no le puedes dar a una variable valores que no sean dentro de esa enumeración. Y básicamente eso es una forma de probar formalmente que no puedes transicionar a un estado que esté incorrecto. Entonces tú metes todas estas pruebas junto con una máquina de estados y tienes software que es muy difícil que se rompa. Ese es el Sí, argumento que yo hago a métodos formales de pruebas, pero realmente siempre me pasa que cuando trato de poner esto en un proyecto, o sea, tengo que hacer un muy buen argumento o venir con un prototipo porque nadie, hasta los tech leads se espantan cuando les pongo estas cosas. sí. Pues, bueno, no sé. Creo que hay varias cosas que comentar al respecto. La primera es que siento que toda esta lógica y toda esta como forma de pensar acerca del software, creo que es muy válida cuando estamos hablando de lógica bastante densa, bastante ofuscada, bastante rebuscada, no sé. O sea, Ujú. en algún momento te ha tocado tal vez ver este, eh, un código, no sé, era muy típico, por ejemplo, en Softeq, ver archivos de Java de, no sé, de 2500 líneas de código. Claro. O sea, era una monstruosidad, era un error, la verdad, no, dije horror, no error. Bueno, tal vez un poco de las dos. Ok. A lo que me refiero es que es como la apatía que tenemos, como de el miedo que tenemos, y muchas veces eso se hace más fuerte en las empresas que hacen consultoría, o sea, de hacer refactors. Entonces, llega la clásica de si no está roto, no lo rompas. Claro. Y si no está roto, no lo compongas. Entonces, mucha gente tiene esa mentalidad, les pagan para hacer un trabajo, lo hacen encima de cualquier código que ya exista, le meten un alfiler aquí, un chicle por acá y lo hacen jalar y ya. Y así es como llegas a esas monstruosidades. Ahora, ahí teniendo un laberinto de lógica como ese, la verdad me interesaría o yo pienso que me daría muchísimo valor hacer un drill así bien, bien canijo como el que estás describiendo de métodos formales, de Sí. cosas muy matemáticas, lo más automatizado que se pueda para que no haya hoyos de los que yo no sé, huecos de los que yo no sé en esa lógica, Ujú. porque probablemente es una lógica que lleva ahí años, los que la implementaron ya no están ni siquiera en la empresa, o sea, siempre pasan este tipo de historias. Ujú. Pero ahora yo te voy a dar la contraparte, que es tratar de evitar de llegar a ese punto en primer lugar. Y Sí. ahí es cuando yo quiero hacer un poquito como la referencia, porque todo esto empezó con una plática acerca de linters. Y los linters, algunos de los linters más básicos que existen es de que no te dejen hacer commits de un archivo que se pase de X número de líneas de código, ya dependiendo de tu plataforma. Ok. Este, yo tengo unos donde estamos haciendo archivos de TypeScript Sí. y el límite que le estamos dando son 500 líneas de código. Ujú. Y al principio se me hacía poco porque consistentemente estábamos así como llegando a esos límites y tenías que hacer un refactor y tenías que dedicarle, no sé, ya habías acabado tu PR, ya habías empujado tus cambios, pero no los podías hacer merge porque ese check estaba fallando. Entonces le tenías que dedicar otra, pues si te iba bien, media hora y si no,
hacer una rearquitectura de varios 4 o 5 componentes, nada más para pasar ese. Sí. Pero, o sea, a final de cuentas, un componente más chico es más fácil de testear y Ajá. tal vez no tendrías que ir al extremo de empezar a pensar en métodos formales y en máquinas de estado si tienes un componente de software que solamente tiene 2 o 3 estados y hasta ahí se acabó. Claro. Entonces, siento que o sea, sí entiendo por qué hay gente que tal vez le pueda ver que sea un overkill. Tal vez ellos sean muy felices con sus componentes de 10 líneas de código, pero también entiendo como todos hemos visto el clásico de error, así lanza una excepción y luego vas y ves el código y hay un comentario ahí perdido en el espacio que dice, este, mm, la ejecución del programa no debería de llegar aquí. Si Ah, estás sí. viendo este error, quiere decir que algo salió horriblemente mal. Sí. Pido perdón por todos mis pecados. O Sí. sea, y me imagino que es el tipo de cosas a las que tú te gustaría como que la gente se dé cuenta que hay una forma de evitar eso también. Claro. Sí, mira. Yo pienso, yo vengo a una conclusión contraria a lo que tú dices con el mismo razonamiento. Am, Básicamente lo de los de primero empezar a hacer pruebas de cosas que ya están bien feas. Yo veo como un antipatrón meterle pruebas a algo que está feo. ¿Por qué? Porque para empezar está estructurado de una manera de que meterle una prueba pequeña está bien difícil. Este, a mí me ha tocado ver quizás también las mismas, el mismo código que a ti, pero realmente si yo viera una clase con 1000 líneas, ni de broma le quiero meter. O sea, así como tú dices, no rompas lo que está sirviendo. Pero lo Sí, que sí es que realmente hacerle refactoring a algo sin pruebas, es una apuesta. O sea, no sí, tiene claro. seguridad. Pero meterle pruebas a algo que ya está ahí, realmente yo sí lo veo como un antipatrón. ¿Por qué? Porque no está estructurado para que le metas pruebas. Y hacer las pruebas te va a tomar muchísimo tiempo. Para mí es más fácil hacer algo que también usamos mucho aquí en la chamba. Ah, se llama Branch by Abstraction. Creo que se llama así el patrón. Déjame lo googleo bien rápido. Pero básicamente lo que estamos haciendo ahí es que tenemos, así se llama, Branch by Station. Ahorita estoy poniendo el link. Pero básicamente tú tienes un sistema o tienes un código que está muy, muy feo, así como tú dices. Pero realmente está bien difícil meterle pruebas. No, lo que yo haría en ese momento es, voy a crear una interfaz encima de él, una abstracción encima de él, y luego ir tratando de reimplementar los pasos con una nueva implementación. O sea, Sí, digamos, tienes esa clase, tienes métodos públicos, digamos que tienes unos 10. Yo lo que haría es meto una interfase enfrente de eso, delego todos los métodos a la clase que está bien fea y luego trato de hacer reimplementaciones de esos métodos en otra nueva clase. Y voy haciendo pruebas encima de la interfase. Y ya con eso sí, como que me da un poco más de seguridad de que mi implementación va bien porque debería de darme los mismos resultados que el código ese horrible. ¿Sí me entiendes? Es una sí, técnica que se usa mucho y también se usa mucho para tratar así como por ejemplo con sistemas de legado que realmente no los puedes mejorar. O sea, está muy difícil que mejores ese código o a lo mejor es así como un SAP que es una cosa monolítica horrible. Y lo que haces es que haces branch by abstraction, haces tus abstracciones de tal manera que vas dependiendo menos y menos de SAP. Aunque sí, al empezar obviamente nada más es una delegación, es una nueva, como tener una capa encima de eso, una indirección más. Pero realmente tú vas tratando de hacer pruebas en tu nuevo código, pero que esas pruebas te vayan diciendo, mira, SAP me está regresando esto, esta abstracción me debe regresar lo mismo, y la prueba la codifico de tal manera que ya después cuando quite la implementación de SAP, yo tengo la garantía de que me está regresando lo mismo. Es una como prueba de caracterización. Hace poquito estaba tuiteando al respecto. Pero sí, yo no le metería pruebas a código que está así de feo porque sí. está mal estructurado. Para empezar. Pero aquí, sí, sí, o sea, y yo estoy completamente de acuerdo contigo en ese punto. O sea, a final de cuentas, esa sería como la máxima, así, Sí. de una forma generalizada es, no le metas pruebas a un código que no sabes cómo funciona, Ujú. así, punto. Sí.
obviamente, o lamentablemente, o para bien y para mal, no estamos en el mundo ideal. Y a lo Claro. mejor la presión va a llegar de un punto externo generalmente. O sea, alguien te va a decir, no tenemos recursos para reestructurar esta parte del código, y no tenemos nada de pruebas, y estamos así a ciegas, básicamente. Sí. Entonces, o sea, a final de cuentas, hay mucha gente que, hay mucha gente que tiene que dolorosamente hacer esa decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a ignorar mis principios de lo que sé que debe ser las buenas prácticas Ujú. y voy a hacer esto. O hay gente que ni siquiera está pensando en esos principios porque para ellos su realidad ha sido siempre Sí, de archivos de 3,000 líneas de código y nada de testing. Entonces, claro. pues a final de cuentas, te digo, el hecho de que estas formas de pensar existan a lo mejor podría beneficiar a alguien que está atorado en ese rollo y no lo descarto. Ojalá y todos pudieran salir de sus tarjetas de crédito de Tech Debt con su, con su crédito limpio, pero pues no todos los finales son felices. Sí, sí, sí entiendo eso. Sin embargo, yo sí pienso que si no se hubiera subestimado la complejidad y hubieras empezado con un marco un poco más fuerte, un framework, digamos, sí, un marco, Sí, digamos, una forma de trabajar más rígida, más más... rígida, no tendrías esas broncas, o sea, y eso siempre desde el principio. Pero como tú, hay deadlines, ¿verdad? Hay fechas en que tienes que hacer las entregas y a lo mejor no te vas a poner así de a hacer el código más, mejor probado del mundo con pruebas de métodos formales y Sí, eso, pero sí hay partes, por ejemplo, de tu sistema que sí se beneficiarían de eso. sí, claro. En lugar de estar teniendo esas broncas. Porque yo recuerdo y empecé a investigar este tipo de cosas porque yo estaba trabajando con otra persona en una aseguradora y tuvimos que hacer una implementación de un código que ellos tenían, pero ellos estaban usando un motor de reglas, un Rules Engine. Creo que era uno de los de Red Hat. Y ese Rules Engine tenía, si mal no me acuerdo, un montón de pruebas, pero no tenía, perdón, tenía un montón de reglas, pero no tenía pruebas. Entonces, para nosotros hacer una reimplementación rápida de eso, tuvimos que hacer, no te miento, fácil unas 500 y pico pruebas. Nada más como para darnos certeza de que estábamos haciendo las cosas bien. Y estábamos haciendo algo similar a Sí, esto de Branch by Abstraction. Pero realmente, o sea, si yo hubiera tenido algo así como herramientas como el Scala Check o un modelo en el que me pudiera haber basado, o de hecho esta técnica existe desde hace mucho, creo que se llama implementación por contrato. Contract testing también se llama. Pero básicamente es algo que ya existe desde hace mucho, simplemente no lo usamos porque pues lo desconocemos, ¿sí me entiendes? O sea, cuando yo me di cuenta de ese problema fue de que, no manches, ya escribí 500 pruebas y la verdad no quiero volver a pasar por esto, entonces estoy seguro de que ya hay algo que alguien implementó y que está mejor hecho que hacer las pruebitas a mano informales, ¿sí me entiendes? El sí. puro Y hack and code. luego, para este tipo de cosas, luego que ves la framework o de la y los implementaron en la NASA para lanzar el Apolo o alguna jalada así. Sí, sí, algo O así sea, donde cosas realmente, que, sí, ajá, que de mucho del lado como de la academia o del lado de la y descubrimientos científicos ya han resuelto muchísimas de esas cosas y pues no estamos al tanto sí, o no tenemos como esa, como ese, no sé, como cultura, no sé, como cuerpo de conocimiento sí, colectivo, porque a final de cuentas esto tampoco nunca te lo van a enseñar en la escuela. sí, Entonces, y yo también lo que decías así deberíamos de ser más estrictos con nosotros mismos, sí, y obviamente tendría que haber un límite. Siempre no sé si tú hayas escuchado esa cita, de seguro sí, es muy famosa, de decir, por cada línea de código en producción tiene que haber 3 líneas de código de prueba. claro. Entonces, He escuchado hay, similar, hay, sí. ajá, pero y en algún tiempo yo analizaba eso, y lo pensaba en términos de, ese es el ideal, pero Sí, no, o sea, ahora que me doy cuenta, o sea,
hay miles de pruebas que podrías hacer de cómo probar. O sea, todo esto lo estamos hablando a nivel de unit testing y luego vienen las pruebas de integración y luego vienen las pruebas este, de aceptación y el smoke test y todo el rollo. O sea, hay un montón de estrategias que puedes seguir. Creo que en vez de ser el límite alto, esas 3 líneas de código por línea de producción, creo que es el límite bajo. Es lo mínimo que tienes que hacer. Sí, pero regresando acá a los tipos de pruebas, tú sí estás familiarizado con el concepto de la test de práctica de pirámides, ¿no? También de la empresa donde estoy trabajando. Que es básicamente tienes una pirámide donde tú dices, hasta mero arriba tengo muy poquitas pruebas de end-to-end, luego tengo un poquito más de pruebas de integración y luego tengo muchísimos unit test, más o Sí, menos. ajá, no estoy familiarizado con el concepto como tal, pero me hace sentido. Generalmente vas a tener muchas más pruebas unitarias que Sí, pruebas de integración, porque son más costosas, porque no solamente cuesta escribirla, cuesta ejecutarlas. O sea, a final de cuentas, es un gasto continuo el claro. estar corriendo tus integration tests para poder hacer tu continuous delivery. Es un gasto que tienes que tener en cuenta también. Sí, exactamente. Entonces, precisamente estábamos hablando de esto en otro podcast en el que me invitaron. Pero mi punto de todo esto es que aun si tú escribieras todas esas pruebas, siguen siendo regularmente happy paths. Y siguen siendo cosas que pues, realmente nada más las pensaste, ¿verdad? Es adivinanza. Estás adivinando qué estados puede llegar tu programa y estás tratando de hacer pruebas pensando en esos estados, pero nunca van a ser todos. A lo mejor si usas este diseño orientado a dominio, no, domain, bueno, enfocado a dominio, Domain Driven Design, a lo mejor tú ya puedes hacer mejor software de tal manera de que muchos errores ya no se pueden representar. Y con ya no se pueden representar me refiero a lo que estaba, al ejemplo que estaba dando al principio de que no, pues sabes qué, esto es una enumeración y por lo tanto yo no le puedo dar valores diferentes. Pero por ejemplo, igualdades. Las igualdades en todo el software siempre es así como que una caja de gusanos, así, bueno, perdón, una latita de gusanos de esas que te explotan en la cara. ¿Por qué? Porque lo hacemos en base a números. O sea, por ejemplo, en Java, la interfaz esta de comparable. La interfaz esta de comparable tiene enteros para un lado y luego enteros negativos y luego cero que es igualdad. Entonces, ¿cuántos estados no se pueden representar con eso? ¿Verdad que sí? Y luego, encima de eso, tienes lo que estamos hablando al principio de que, pues, ¿sabes qué? Si al entero más uno se te salió una suma, entonces ya te da un número negativo y entonces tu prueba ya falló. Pero ¿tú cuándo te vas a dar cuenta de eso? Entonces, para mí, no es nomás tener esta pirámide de pruebas, tener partes de tu código. O sea, yo no lo implementaría métodos formales en todo. Y de hecho, ahorita aquí tengo un post que también está hablando de por qué no se adoptan mucho. Es porque son muy caros en el sentido de tiempo y esfuerzo que los tienes que implementar, pero hay partes de tu código que yo pienso que valen la pena que los utilices Sí, porque te evitas toda la bronca después. O sea, y si quieres reimplementarlo, quieres hacer algo más rápido, tienes tus pruebas que te dan un colchón o te dan una red de seguridad donde tú puedes hacer cambios con confianza y de eso se tratan las pruebas. O sea, básicamente para mí eso es porque queremos meter métodos formales, porque yo quiero tener confianza de que mi software funciona. Yo quiero dormir bien cuando me voy del trabajo y decir, ay, no, hice una prueba sobre este estado de mi software o a lo mejor le voy a quitar dinero de más a la persona que está comprándome algo en mi e-commerce. Entonces, para mí esa es la intención de las pruebas, de que tú tengas confianza cuando le mueves a tu software. Y algo que quiero recalcar mucho y lo he estado pensando mucho, a lo mejor es tema para otro podcast, es tu trabajo como desarrollador, no nada más es escribir el software, sino que hacer que los cambios que vengan en el futuro sean más fáciles. Por eso es que tenemos pruebas. sí, tienes razón completamente. O sea, al final de cuentas, eh, y bueno, dependiendo de qué tan crítico para el negocio para el que estás contribuyendo es lo que estás haciendo. Digo, pues si es algún rollo como de presentación de datos y son reportes que no tienen nada de peso legal con clientes o algo así, pues a Ujú. lo mejor te puedes dar un poquito más como de holgura, pero si son transacciones bancarias, si son reportes de gobierno, si son cosas así más delicadas, pues a lo mejor sí, este,
si algo truena como chinampina, pues al primero que le van a venir es al developer. Claro que sí. Y entonces, Este, regularmente cuando tú encuentras un bug es, a ver, voy a hacer una prueba unitaria como para reproducir el bug. Pero eso ya después de que pasó, ¿verdad? Entonces, sí, yo quiero algo ajá, que me genere la prueba. O sea, yo no tengo que pensar en todos los estados posibles. Yo quiero algo que me genere la prueba. Y mejor aún, o sea, no nomás que me la genere, sino que no haya forma de que yo pueda poner eso en el software. Como los null pointers. O sea, los null pointers no los piensas hasta que ya pasaron, ¿verdad? así es. Pero es porque tienes así un agujero horrible en tu sistema de tipos y en un pointer, o sea, un objeto está mintiendo, un objeto puede ser objeto o puede ser un nulo. Entonces, si tu sistema de Sí. tipos, como por ejemplo el de Ceylon, que a mí me encantaba ese lenguaje de programación, no te deja representar ese tipo de errores, entonces pues no hay forma de que tú los generes, ¿verdad? Pero es porque tú ya tienes Y un modelo que te está ayudando. sí, ahorita que estabas hablando de eso, de que tú quieres algo que te ayude a detectar todos esos errores y no tener que precisamente pensar en ellos uno por uno. Yo tuve una discusión en algo parecido hace poco, Ujú, este, pero es a nivel de integración. El escenario está así. Nosotros tenemos un servicio que es un monstruo, o sea, o sea, tiene como dependencias a otros 30 servicios. ujú, Entonces, porque es como un concentrador, o sea, es una herramienta que usan internamente, entonces los especialistas, digamos, los especialistas de seguridad de mi empresa, ujú. pues usan esa herramienta para hacer pues tareas periódicas o reportes ad hoc o así, cosas así, no sé, es muy, muy versátil esa herramienta, es como un internal dashboard. Sí, Entonces, eh, estábamos discutiendo porque nos decidimos aumentar nuestro número y nuestra calidad de nuestras pruebas de integración. Y yo recuerdo que para uno de esos servicios, o sea, le hice así un mock completo. O sea, el servicio, dije, este es el contrato del servicio, voy a hacer un mock aquí. eh, o sea, yo mismo levantaba mi propio servicio, nada más como haciendo mock de la interfaz a nivel de cable, bueno, a wire level. ujú, Entonces, simplemente levantaba ese servicio, ejecutaba las rutinas que le mandaban llamar a ese otro servicio fake y ya nada más regresaba la respuesta. Y recibí así como mucha crítica de que, pero entonces no estás probando la integración, lo único que estás probando es que tu mock funciona. claro. Y yo, pues sí y no. O sea, a final de cuentas, el mock no es a nivel binario, el mock es a nivel de comunicación, es un nivel, una capa diferente del modelo de comunicación, o sea, es wire compatible. Entonces, Ujú, para mí seguía teniendo mucha validez las pruebas. Y sobre todo yo lo empujé de esa forma porque a nivel de staging o el ambiente de integración como tal de ese servicio es muy poco, está caído siempre, vamos. O sea, sí. el otro equipo que está responsable de tener ese servicio de integración, a nivel de integración, tenerlo arriba, nunca le dan el mantenimiento que se necesita, siempre está caído, siempre les decimos que lo arreglen y nunca nos hacen caso. Entonces, yo por eso le vi valor a eso. Ahora ellos me dicen, ¿qué tal que cambia la interfaz? Entonces, por eso nosotros queremos que nuestro servicio se conecte con su servicio, para que si hay un problema a nivel de la interfaz, como no son datos estáticos que nosotros guardamos, va a ser live, entonces nos vamos a dar cuenta. Y estábamos en ese debate de que cuál de las dos opciones era la mejor. Al final de cuentas, la verdad, caí en la cuenta de que en realidad los dos tipos de testing tienen valor. No creo que tenga que haber uno sobre el otro. Claro. Entonces, lo que propuse en esa ocasión fue hacer no sé si hayas visto frameworks o herramientas de testing que se llaman VCRs, o sea, son como videocaseteras, y ese es el Sí, paradigma de Ariane. sí. Entonces, lo que tú haces es pones un listener lo que sea que estés usando para comunicarte a nivel de HTTP. Entonces, ahí la analogía sería que esa es tu videocasetera y le metes un cassette y que te graba una sesión. Entonces, haces una ejecución normal
te graba todas las interacciones que tú tienes con este servicio y las guarda en un archivo. Y en futuras ejecuciones de la prueba, lo que va a hacer es sacar toda esa información del archivo y reproducirlo en el mismo orden en el que se ejecutó. Y esa va a ser tu forma de que te vas a dar cuenta si tus interacciones con ese servicio de ahí hacia tu código están correctas. Pero la segunda parte es continuamente estar generando nuevos cassettes. Entonces, siempre estar, no sé, yo les propuse una vez al día, puede ser si se les hace bien, si se les hace muy poco, puede ser una vez cada hora, inclusive, estar haciendo una ejecución especial donde grabas un nuevo cassette, con ese servicio, y si algo cambia, o sea, si el cassette que grabaste no es igual que el que ya tenías guardado, ahí es donde se rompió la integración. Pero también puede ser que se haya roto porque el servicio de ellos estaba abajo. Entonces, yo puedo seguir ejecutando pruebas, todas las pruebas que me dé la gana, sin tener que estar dependiendo de ellos, y de todos modos tengo una forma de darme cuenta si la interfaz cambia o no. Y me pareció una solución, igual, es lo que, estabas diciendo, de que la gente en realidad, dijeron que era un overkill. Sí, claro. Entonces, o sea, a mí se me hizo elegante la idea o la opción de poder hacer las 2 pruebas al mismo tiempo, y de todos modos dijeron: "No, tenemos que escoger una". Ok, sí, mira, yo estoy muy de acuerdo contigo en lo del VCR. De hecho, lo estamos platicando también en Coders México hace poquito. No sé si así se llamaba VCR el framework que usabas. Porque hay una Eh, implementación en Ruby, ¿no? De eso. Hay una implementación en Ruby, pero hay CoVCR y Sí, hay, sí, Node VCR. Hay varias cosas que tienen el mismo concepto. Pero sí. sí, creo que de los originales eran, las primeras que empujaron ese paradigma era en Ruby. Sí, entonces yo he estado en proyectos, precisamente el proyecto donde te digo que hicimos esa implementación del Rules Engine. Ahí utilizábamos algo similar, pero era con Postman. Entonces Postman lo único que hacía es que metía así como que un proxy entre tus llamadas y luego ya nomás las registraba y luego las mandaba. Yo sí veo el valor de eso cuando estás iniciando tu forma de hacer las pruebas, ¿verdad? Pero aquí yo pienso que la mejor manera de hacer eso es así un contract testing. Que hagas un contrato entre el servicio del tercero y tú y que en cuanto los del tercero hagan un cambio en el contrato, ellos tendrían que hacer el cambio también en el documento donde estás definiendo ese contrato. Por ejemplo, RAML o la otra cosa esa que se usa para REST. El de Swagger, SOA, Ajá, OpenAPI, Swagger. uno de esos. Entonces, a ti lo que te interesa es saber cuándo se rompe el contrato. Entonces, si ellos hacen una modificación, tú ya sabes, la retroalimentación es más rápida. Porque ellos van a cambiar ese contrato y tú te vas a dar cuenta porque va a correr tu línea de ensamblaje e inmediatamente te va a decir, oye, el contrato ya no es el mismo. ¿Verdad que sí? Entonces, para mí esa es la retroalimentación más fácil y es lo que estamos usando ahorita en varias arquitecturas de microservicios donde estoy trabajando. Estamos utilizando contratos entre los microservicios y así si un equipo, aquí no hay coordinación, si un equipo hace un cambio al contrato, inmediatamente se van a ir de abajo las líneas de ensamblaje de los otros equipos y vas a saber inmediatamente antes de que llegues a producción de que se cambió el contrato y tienes que modificar tu código cliente para eso. Así es. Entonces, eso como que te da una retroalimentación más rápida, pero obviamente no aplica cuando tú estás con un tercero que ni siquiera está en tu empresa o tú no tienes poder para cambiar ese Ajá. contrato mismo, o simplemente O, es un API de Facebook y Facebook rompe sus APIs todo el tiempo. Al- aunque eso. estén dentro de tu empresa, o sea, tienen su servicio, su ambiente de integración caído todo el tiempo. Exactamente. O son cosas que realmente tú no quieres, o no hay la cultura para hacerlo. Pero, por ejemplo, ya casi para terminar, pero lo que yo diría es que también hay otra cosa que se llama, ahorita estamos usando un framework que se llama Montebank. Montebank, pero básicamente lo que hace el framework es que tú vas a crear, con esos contratos, servidores, un servidor virtual que básicamente va a llenar ese contrato. Entonces, tú defines el contrato, haces que Mountebank lea parte de ese contrato también, y entonces tú vas a crear como que un mock del servicio y ahí todo va a correr sobre llamadas HTTP. Básicamente estás creando
un clon de ese servicio, pero tú lo manejes. Entonces también es como que una especie de contrato, pero yo sigo diciendo que mejor es hacer, si tú estás dentro de la misma empresa usando microservicios, usa contract testing para evitar toda esa bronca. Y ya estamos pasando el límite de la hora. Sí, bueno, sí, yo ya también me terminé los puntos de los que quería abordar, así es que estoy muy contento con la sesión. No sé tú qué opinas. No, pues yo estoy contentísimo. Muchas gracias por volver a estar aquí conmigo. Ojalá y pudiéramos extender esto después en otra sesión, porque es un tópico muy, muy interesante y realmente yo ahorita lo tengo bien fresco en la mente y tengo muchas, lo que tengo es que tengo muy buenos mentores en este respecto. Entonces pienso que podríamos hablar más de esto, pero pues agradezco otra vez que estés conmigo, Gerardo, y pues esto fue Pirate Web Radio. Sale, gracias. Recuerden, nuestras redes sociales, yo soy Eldermael en Twitter, Gerardo es Geras69 con Z, sí, ¿verdad? En Sí, Twitter y pues ahí nos pueden encontrar y esto fue Pirate Dev Radio. Muchas gracias por escucharnos.